derechos del imputado y registro de detenciones. Bueno, pues en esta tercera parte de lo que ha sido este análisis de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, ahora me ocuparé de un aspecto que dejé de lado en las dos primeras partes. En este caso, pues, qué tan convenientes son algunos de los datos que se mencionan para que formen parte del registro, así también la manera en la que se recaban de acuerdo a la ley. En ese sentido, para recapitular un poco, habrá de recordarse que además de esta ley ya existen unos lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación apenas el 22 de noviembre. Son lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones. Bueno, pues de acuerdo a esta ley y estos lineamientos, pues bueno, el registro se compone, pudiéramos establecerlo de tres fases principales. Una es el registro inmediato, que es decir, una vez que ocurre esa detención, ya sea por un motivo penal o por un motivo de naturaleza administrativa. En segundo término, cuando se debe de actualizar esta información, pero una especie de actualización inmediata. Y en tercer término, lo que voy a denominar como actualización complementaria. Pues bueno, en este registro inmediato, de acuerdo con el 11º de los lineamientos, que se titula como funcionamiento y operación del Registro Nacional de Detenciones, hace referencia a que este registro inmediato constará de la primera información que sea suministrada, estará a cargo de instituciones policiales y que se ha recabado a través de herramientas electrónicas de las que se dispongan en ese momento. Hace señalamiento de una serie de datos y posteriormente hace dos precisiones. La primera dice que deberá ser exacta, completa y correcta de acuerdo con los datos personales proporcionados directamente por la persona detenida hasta en tanto se acredite lo contrario. Y en un segundo término, que esta información deba ser capturada dentro del término máximo de 5 horas contadas a partir de la detención material de la persona y siempre que se encuentre bajo la custodia de la institución de seguridad pública que lo detuvo. Este aspecto es relevante porque dada la temporalidad que se establece y la propia dinámica que se describe, pudiera llegar a ocurrir, y de hecho es lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos, que cuando se esté recabando esa información que va a ser transferida o inscrita dentro de ese registro inmediato, en muchas ocasiones las personas detenidas en ese momento no van a contar con un abogado defensor, por lo cual ahí tendremos que tomar en consideración lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado B, en lo que es la fracción primera y lo que es, en este caso, también la fracción octava. La fracción segunda y la fracción octava. En el caso de la fracción segunda, dado que esta disposición establece que tendrá derecho a declarar o a guardar silencio, y la segunda de las mencionadas, toda vez que tendrá derecho a una defensa adecuada, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. En ese sentido, de acuerdo a esos datos que se pide que se proporcionen en el registro inmediato, uno de ellos es el que pudiera generar como mayor suspicacia y que de hecho puede ser utilizado en vías poco afortunadas, lo cual es el caso de la fracción 13, que es que se indique si la persona se identifica como miembro de la delincuencia organizada. Este aspecto es sumamente trascendental porque uno puede estimular malas prácticas para efectos de que al momento de las detenciones se force a las personas para que hagan ese tipo de señalamientos y que en un momento dado la propia institución ministerial no tenga elementos para fundar lo que es la delincuencia organizada de acuerdo a la ley federal respectiva. Y en un segundo caso, pues también puede generar posteriores violaciones al incorporar a las personas dentro del régimen de excepción que se establece de acuerdo a la delincuencia organizada. Tan solo el primero de los casos de ese régimen de excepción es el plazo constitucional ante la agente del Ministerio Público, 48 horas
pero si es de delincuencia organizada 96. Entonces, en un momento dado esto puede ser perjudicial, incluso también que en un momento dado en la audiencia inicial los jueces llegaran a considerar por ejemplo, en un debate de vinculación a proceso, que la persona haya señalado o haya indicado que sí, que era miembro de delincuencia organizada y que por tanto se le llegue a vincular a proceso bajo esa dinámica. Esto puede ser perjudicial, por lo cual hay que analizarse con cautela, y en un momento dado, si esta información es recabada sin la presencia de un defensor, pues esto pudiera generar una posterior petición de nulidad para efectos de que pues esa información que supuestamente sea proporcionada por un detenido pueda no tener ningún efecto dentro del proceso penal respectivo. Da un poco de luz el que este mismo lineamiento establezca el que en caso de que la persona detenida se niegue a proporcionar los datos solicitados, se deba de asentar tal circunstancia. Sin embargo, pues esto debe de ir acompañado del tema de los otros dos aspectos, es decir, el que tenga conocimiento del principio del derecho a la no autoincriminación o principio de la no autoincriminación, y que tenga también la posibilidad de estar asistido por un abogado, porque también si nos vamos a ir por el supuesto de que todos los imputados van a estar diciendo o se va a sentar como que no quisieron proporcionar información porque no estaba acompañado de un abogado, pues entonces esta ley también se va a convertir en letra muerta. Por lo cual esos dos aspectos van a ser trascendentales, no abusar del uno, no abusar del otro, para efectos de que pues de verdad sirvan los propósitos para los cuales se está estableciendo esta ley. Bueno, por lo que ve al registro inmediato, esas serían algunas de las precisiones, entre otras que pudieran ya analizarse sobre la marcha de la aplicación que vaya teniendo esta ley. En un segundo término hacía referencia a lo que es la actualización inmediata del registro. Esto es la información mínima que se tiene que complementar dentro de las 2 horas siguientes a las cuales el Ministerio Público tiene a disposición a la persona, o en su caso la autoridad administrativa. En este caso no tenemos mayor conflicto porque pues en un primer término se señalan aspectos que no pudieran ser trascendentales, en un segundo término se vuelve a hacer mención sobre si la persona se identifica como miembro de la delincuencia organizada, por lo cual pues tendríamos que apegarnos a lo que he señalado, que en un momento dado pues podrá ser materia de debate esa eficacia o no de la forma en la que está redactada esta norma. Lo que sí genera mayor incertidumbre y dudas es este mismo apartado, pero ya en lo que ve a esa actualización complementaria que se da de la información. Dice que los sujetos obligados deberán concluir la actualización a través de herramientas dentro del término máximo de 48 horas contadas a partir de que la persona sea puesta a su disposición. Sin embargo, pues esto hay que verlo con cierta acotación, porque cuando se trata de materia administrativa hay que recordar que esa detención no puede ser mayor al plazo de 36 horas, por lo cual pues en este caso no podríamos estar bajo ese término de 48, sino de 36 horas. Si no, de lo contrario, pues incluso esta ley pudiera generar el que se viole esa disposición constitucional, lo cual obviamente no puede acontecer. Sin embargo, bueno, precisado esos tiempos, lo que genera un mayor incertidumbre sobre esos datos que señala la ley que se deben de recabar son los siguientes. En primer término se habla del domicilio, se habla también de la situación migratoria, se habla posteriormente de la escolaridad, ocupación o profesión. Esos son algunos de los aspectos que también generan mayor incertidumbre. También hace el señalamiento de la ley de que se recaban datos relativos a la reincidencia, así como relativos a adicciones, estado general de salud, enfermedades o padecimientos crónicos o degenerativos. Vamos por partes. En un primer término, respecto a lo que es el domicilio y la situación migratoria,
es un aspecto cuya carga de la prueba es de la gente del Ministerio Público. Sabemos que hay disposiciones dentro de la ley de migración, hay disposiciones en otro tipo de ordenamientos en las cuales se obliga que cuando una persona sea de diversa nacionalidad pues se tenga que investigar lo relativo. Pero lo que hace esta ley pues es pasar por alto el procedimiento natural y el generar como una cuestión obligatoria con efectos trascendentes dentro del proceso y cuya información se va a recabar directamente al detenido o afectado, y que en este caso pues va a ser información que le va a terminar perjudicando. Por ejemplo, tratándose del domicilio, esa situación eventualmente va a ser considerada para el tema de la evaluación de riesgos de medidas cautelares. Si nos volvemos a poner en el supuesto de que no está asesorado por un abogado al momento en que se le está recabando esta información materia de la complementación de ese registro, pues entonces también estaríamos ante esa violación al derecho a la no autoincriminación y al derecho a una defensa adecuada. Ese sería un primer aspecto. Entonces tiene que tener una debida asesoría para que la persona informe su domicilio y la forma en la que lo va a proporcionar, el detalle. Existen muchas situaciones como irregulares dentro de algunas poblaciones donde en ocasiones incluso no es fácil dar con un domicilio, y pues todo eso lo tiene que contemplar un abogado al momento en que están recabando ese tipo de información. Por lo que ve la situación migratoria, de igual forma, quizá en un momento dado no se utilice para el proceso penal, pero sí va a ser información que eventualmente, si se comparte a las autoridades migratorias, entonces estaríamos hablando de que se violaría la no autoincriminación, pero en su faceta del derecho administrativo sancionador, por lo cual pues hay que ver con ciertos matices esa disposición. Por lo que ve a la escolaridad, ocupación o profesión, esto pues quizá no sea como en un primer análisis tan relevante, pero ciertamente en un momento dado puede ser utilizada esta información conforme a lo que establece el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, información que vaya a dar a una audiencia de individualización de la sanción y reparación del daño, y que pues en un momento dado también busque el Ministerio Público el que a una persona se le condene empleando esa información que esta misma persona hubiera proporcionado de buena fe, por lo cual también en un dado caso hay que contemplar la presencia de un abogado. Por lo que va a la situación de la reincidencia, pues sería materia de un análisis muy exhaustivo, pero aquí hay que tomar en consideración aspectos relativos a esa famosa jurisprudencia de la Corte relativa al derecho penal del acto y derecho penal del autor, y cuál es el de la aplicación dentro del derecho mexicano. Finalmente, respecto a adicciones, estado general de salud, enfermedades o padecimientos crónicos o degenerativos, en un momento dado algunos de estos aspectos pudieran incluso ser violatorios de lo que es el artículo primero constitucional. En un segundo término también pudiera ser información que se utilice en contra de la persona, por ejemplo tratándose de delitos contra la salud. Y en un tercer término, pues también no se justifica el por qué este registro deba de contar con ese tipo de información. Cuando se trata, por ejemplo, de la información que va a ser de acceso para las autoridades penitenciarias, pues en ese caso sí, pero siempre y cuando pues lo observen. Si va a ser información que va a estar en el sistema y que aún así no la van a considerar para atender el estado de salud de la persona, pues finalmente también va a ser ilusorio. Esos serían algunos de los aspectos de los cuales pues hay que tener cierta atención dentro de esta Ley Nacional de Registro de Detenciones.